¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Es el Padre Pedro Núñez y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este su programa Conozca Primero su Fe Católica, hoy desde la hermosísima medieval ciudad de Asís. Y estamos aquí disfrutando de esta presencia de Dios inigual, aquí donde nació Francisco de Asís, donde vivió, donde predicó, donde nos enseñó el camino de la humildad, el camino del servicio, el camino del amor. Un hombre muy especial de Dios, un hombre que el Señor utilizó con muchísimo poder para transformar la sociedad en que él vivía en aquel entonces. Pero antes de hablar de Francisco de Asís o de la importancia de la humildad, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, yo te invito a hacer un pare en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en la presencia del Señor Jesús, vamos a orar. Padre Santo, Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, por este momento tan especial en que unidos a través de estas ondas televisivas con mis hermanos, podemos elevar nuestra plegaria a ti y pedirte de todo corazón, desde lo profundo de nuestro corazón, que nos hagas humildes como Francisco, que nos des la gracia, el poder, la fuerza de tu Espíritu Santo, para poder reconocer que sin ti, Señor, no somos nada, que sin ti no alcanzamos nada, que sin ti no llegamos a ninguna parte, Señor. Es decir, no llegamos a la meta que tú tienes para nosotros, que es el cielo. Que solamente, Señor, reconociéndonos pequeños, reconociendo que somos nada sin ti, es que realmente vamos a hacer todo. Bendice, Señor, a este hermano que está viendo este programa. Bendice a esta hermana, Señor. Quita de nosotros todo tipo de soberbia, todo tipo de prepotencia que podamos tener en nuestro corazón y en nuestra mente. Quita, Señor, nuestro orgullo, quita nuestra vanidad y haznos, Señor, sencillos y humildes como Francisco. Entonces, reconociendo lo mucho que necesitamos de ti, lo alcanzaremos todo, porque dependeremos de ti más y más, y contigo, Señor, alcanzaremos la victoria. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Hermanos, hemos estado visitando diferentes lugares aquí en este preciosísimo sitio que conocemos con el nombre de Asís, y como bien sabemos, pues es una ciudad de tipo medieval del 1200, 1300 más o menos. Se construyó esta bellísima ciudad donde conoció a ese gran santo de la iglesia que es Francisco de Asís, y también otra gran santa de la iglesia que es Clara de Asís. Clara era una muchacha muy hermosa en los tiempos en que Francisco pues ya era un joven apuesto y sobre todo un joven adinerado. Y sabemos bien por la historia de que su papá, Pedro Bernardone, era un hombre de una muy buena posición, era un mercader y por lo tanto le daba a Francisco prácticamente lo que Francisco quería. Francisco se convirtió en un joven prepotente, en un joven soberbio, en un joven que pensaba que con el dinero lo compraba prácticamente todo. Pero sin embargo había un vacío grande en su corazón, había algo que faltaba dentro de sí. Y Francisco buscaba en el licor, pero no encontraba cómo llenar su vacío. Francisco buscaba en las mujeres, pero no encontraba cómo llenar su vacío tampoco. Francisco buscaba en sus amigos, en las diversiones, en fin, en un sinnúmero de situaciones que él pensaba que le podían dar placer y paz a su corazón, pero eso tampoco llenaba su vacío. Hasta que un día tuvo un encuentro maravilloso con Jesús. Un encuentro que lo cambió por dentro y por fuera, por arriba, por debajo, por delante, por detrás, y lo hizo un hombre nuevo. Y Francisco se dio cuenta que todas las cosas que él poseía eran vanas,
que todas las cosas que él sentía que le podían llenar su vacío, al fin y al cabo lo dejaban más vacío todavía. Y Francisco se despoja de todo, aún hasta de su propia ropa delante de su padre y del obispo de esta comunidad, y dice que desde ese momento en adelante él va a ser un siervo de Dios, que se va a dedicar al servicio de Dios, que se va a dedicar a ser un mendigo del Señor. Imagínense ustedes, un joven que lo tenía todo, toma la decisión de convertirse en un mendigo del Señor. Y nos dice la historia que después de esa situación en que delante de todo el pueblo prácticamente de Asís, él se despoja de todo para agarrarse única y exclusivamente de Jesucristo. Francisco comienza a predicar la palabra de Dios, Francisco comienza a servir al Señor, y en ese sueño que él tiene maravilloso, que ve que la iglesia se está en necesidad de personas que le ayuden, Francisco comienza a poner en práctica lo que él promete, de servir al Señor. Muchos jóvenes se acercan a él y quieren hacer lo mismo. Estuvimos en la Porcíncula, que es el lugar donde Francisco cerca de ella pues murió, y antes de su muerte se reunieron 5,000 franciscanos, es decir, 5,000 amigos y discípulos de Francisco que estaban dispuestos a ir al mundo también a predicar la palabra y a llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa muy interesante, de un sueño que tuvo el Papa en aquel entonces. Francisco quería una audiencia con el Papa para él poder comenzar una comunidad religiosa aprobada por la Iglesia. Y el Papa tuvo un sueño. En ese sueño él vio que la Iglesia se estaba derrumbando y que un hombre estaba aguantando la Iglesia para que no se derrumbara. Había muchos problemas en aquel entonces en la Edad Media y la Iglesia estaba pasando por circunstancias muy difíciles. Al día siguiente le da la audiencia a Francisco y se da cuenta que ese hombre que él había visto en sueños con aquel hábito color café era precisamente Francisco que estaba delante de él. Y el Papa le dice: Francisco, ayuda a reconstruir la iglesia. Francisco regresa, Francisco piensa que es la iglesia de San Damián la que él tiene que reconstruir, y estuvo por algún tiempo reconstruyendo la iglesia de San Damián, que está muy cerca de la Porcíncula, donde fuimos a visitar hace poco. Pero se da cuenta, a medida que pasa el tiempo, de que la iglesia que Francisco tiene que reconstruir no es una iglesia de ladrillos o de piedra, es la iglesia de Jesucristo, es la iglesia católica. Y Francisco se dedica a reconstruir la iglesia, a poner su granito de arena para que la iglesia sea más santa, para que la iglesia sea una iglesia que verdaderamente proyecte la presencia de Jesús al mundo. Hermanas y hermanos, cuando nosotros nos hacemos humildes, cuando nos hacemos pequeños, cuando reconocemos que no somos nada, que somos pecadores, que hemos desafortunadamente ofendido a Dios con nuestras actitudes malsanas, hemos ofendido al prójimo también y nos hemos lastimado a nosotros mismos, pero venimos donde Dios con un corazón contrito y arrepentido. No solamente el Señor nos perdona como perdonó a San Francisco de Asís, pero nos da una oportunidad para comenzar de nuevo. El Señor dice que es humillándonos que Él nos va a exaltar, y nos dice la palabra de Dios en las bienaventuranzas, en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 1 en adelante, que los que reconocen que necesitan de Dios, es decir, los pobres de espíritu, tendrán el reino de los cielos. El ser pobre de espíritu significa que yo me doy cuenta lo mucho que necesito de Dios, lo mucho que he lastimado el corazón de Jesucristo, lo mucho que me he lastimado yo y lo mucho que he lastimado a otras personas. Pero también reconozco en humildad que de Dios viene todo y que con Dios yo sí puedo levantarme de mi miseria, puedo levantarme de mis pecados, de la fosa en que estoy metido y comenzar una vida nueva. Es la historia del hijo pródigo que se repite una y otra vez, cuando él puede decir en la humildad, reconociendo que en la casa de su padre lo tenía todo y que en este momento con los cerdos no tenía nada, me levantaré de mi miseria y volveré donde mi padre. Que nosotros en el día de hoy podamos decir lo mismo. Amén. Padre, ¿no cree usted
que San Francisco hubiera hecho mucho bien a los demás desde su posición de hombre rico, antes de entregar las riquezas para los pobres, porque yo pienso que también los ricos pueden salvarse. No solamente los ricos se pueden salvar, pero Dios quiere salvarnos a todos. Y el sacrificio de Jesús en la cruz es para todos. Conocemos en la iglesia no solamente muchísimos ricos que han sido hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres discípulos de Jesucristo, pero conocemos también a ricos, incluso a reyes que han llegado a ser santos. La cosa no es ser rico o pobre, la cosa es si nosotros estamos dispuestos de verdad a humillarnos delante de Jesucristo y reconocer que necesitamos de Jesús en todo momento para caminar en el camino de la victoria, en el camino de la vida, hasta que lleguemos a su presencia en el cielo. Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan que el que le ama a Él obedecerá sus mandamientos. ¿Qué significa obedecer los mandamientos de Jesús? Significa primero que todo que yo tengo que tomar la decisión de reconocer que yo no lo sé todo, que yo no sé lo que es mejor para mí, que quien lo sabe al fin y al cabo es Dios. Y por lo tanto, ese es el primer paso en humildad que yo tengo que dar. Reconocer que hay alguien que quiere lo mejor para mí, que su nombre es Jesucristo y que Él sí sabe lo que es mejor para mí. Que Él sí sabe cuál es el camino que me va a llevar a la salvación y a la vida eterna, que al fin y al cabo es Él. Hoy día somos demasiado prepotentes, hoy día somos demasiado orgullosos, demasiado soberbios. Pensamos que yo sé lo que tengo que hacer. Pues que la iglesia me diga, pues tal vez, pero yo sé lo que tengo que hacer. Que Jesucristo en la palabra de Dios nos diga, pues yo sé lo que tengo que hacer. Y desafortunadamente, hermanos, muchas veces cuando hacemos lo que queremos nosotros y no lo que Dios quiere, muchas veces no, sino que siempre vamos a acabar mal, vamos a acabar mal. Entonces, lo primero que es importante es hacer lo que Jesús nos pide. Y hay muchos ricos que hacen la voluntad de Dios y hay muchos pobres que hacen la voluntad de Dios también. Entonces, lo importante de nuevo es el querer hacer la voluntad de Dios. El Señor nos habla de la importancia de seguir sus mandatos, de seguir sus pasos. ¿Y qué es lo que nos pide el Señor? Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, en el versículo 24, dice la palabra de Dios: en verdad yo les digo, si el grano de trigo no muere, no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. ¿Qué significa morir? En el caso de Jesús, que nos está hablando del grano de trigo que tiene que morir, pues lo que está diciendo es que tenemos que morir a nuestra soberbia, tenemos que morir a nuestros rencores, tenemos que morir a nuestros celos, tenemos que morir a todo eso que nos aparta de Dios y que nos impide caminar en el camino de Dios. Yo conozco muchos pobres que son ricos, es decir, que viven estrictamente enfocados en lo material, en lo mundano. Y conozco también muchos ricos que son pobres, es decir, que se dan cuenta que sin Dios no son nada y se aferran a Dios, se apegan a Dios, se agarran de Dios para caminar en el camino de la santidad. Hermana y hermano, pues este es el día para nosotros comenzar un camino nuevo. No importa si tenemos mucho material o tenemos poco material, lo importante es que tengamos a Cristo, porque quien tiene a Cristo al fin y al cabo lo tiene todo. Tiene la perla de gran precio, tiene el tesoro que quien lo tiene todo y nada le falta, que al fin y al cabo es Jesucristo. Y quien tiene a Cristo, pues nada le falta. Busquemos a Jesús como prioridad de nuestra vida. Jesús lo dice: busquen primero el reino y todo lo demás se les dará por añadidura. Amén. Padre Pedro, me gustaría empezar a leer la Biblia, pero la verdad es que no sé ni por dónde empezar. ¿Qué me recomienda usted? Muy buena pregunta y muchísimas gracias por hacerla, porque yo creo que hay muchas personas, especialmente hoy día en la iglesia, que quieren usar la Biblia, quieren leer la Biblia, pero no saben por dónde. Y yo conozco muchas personas, desafortunadamente, que comienzan leyendo el Antiguo Testamento. Sin embargo, el Antiguo Testamento no es el lugar más apropiado para comenzar a leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es difícil, hermanos. Podemos confundirnos, las experiencias de ellos hace tanto tiempo atrás son muy diferentes a las nuestras y como consecuencia, pues podemos confundirnos. Un ejemplo es el hecho de que en el Antiguo Testamento se habla muchísimo de que Dios es un Dios que castiga. Se habla de la ira implacable de Dios y tenemos que tener cuidado. Porque si bien es cierto que Dios es infinitamente justo, Dios es también infinitamente misericordioso.
Y eso es precisamente lo que Jesús nos viene a revelar, lo que Jesús nos viene a manifestar de nuestro Padre Dios, que Dios sí es justo, eternamente justo, porque Dios es justicia, pero Dios también es misericordia. Y si venimos a Él con un corazón arrepentido, si venimos a Él con un corazón contrito, con un corazón deseoso de un cambio en nuestras vidas, Él, porque nos ama, precisamente nos dará Espíritu Santo, nos dará su fuerza, su poder, para nosotros no solamente cambiar nuestras actitudes pecaminosas en actitudes santas, pero vivir más cerca de Jesús cada día de nuestra vida. ¿Dónde comenzar a leer la Biblia? Entonces yo diría, pues comenzar con el Nuevo Testamento. Y si es posible, comenzar con uno de los evangelios, son 4 evangelios, el evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, o si no, comenzar con una de las muchísimas cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Las cartas, por ejemplo, de San Pablo son maravillosas y cualquier cosa que leamos en las cartas de San Pablo, pues sin lugar a dudas vamos a poderla aplicar a nuestra propia vida, a nuestra propia experiencia de cada día. ¿Por qué? Porque las cartas de San Pablo son muy fáciles de entender, son muy fáciles no solamente de entender, pero también de aplicar con el poder de Dios. San Pablo nos habla acerca de la importancia de poner a Jesucristo como prioridad en nuestra vida. San Pablo nos habla acerca de la importancia de la santidad de nuestra vida. San Pablo nos habla del amor de Jesús, que lo dio todo, que siendo Dios se despojó de su gloria y se hace uno como nosotros para que nosotros podamos tener vida y vida abundante. Pues como dije anteriormente, los evangelios, cualquiera de los 4 evangelios o las cartas de San Pablo son muy importantes. No les recomiendo que lean el libro del Apocalipsis al principio, porque ese libro sí que está lleno de símbolos y tiene muchísima simbología y como resultado se van a confundir todos. Yo quiero decir una cosa aquí en este segmento, que hay mucha gente, sobre todo evangélica, que hablan de las profecías del libro del Apocalipsis y tratan de hacer una especie de nudo entre lo que dice el libro del Apocalipsis y las cosas que están ocurriendo hoy día. Hablan también del fin del mundo y hablan acerca de que pues todo va a terminar y hasta ponen fechas de cuándo esto va a suceder. Tenemos que estar conscientes que el libro del Apocalipsis sobre todo es un libro de esperanza, es un libro de esperanza para la iglesia naciente que estaba terriblemente perseguida a consecuencia de las críticas y de los malos entendidos, muy especialmente de los hermanos judíos y del Imperio Romano. Entonces, de nuevo, vamos a comenzar a leer la palabra de Dios, la Santa Biblia, en una forma que la podamos entender, los evangelios o las cartas de San Pablo, y si es posible, hermanos, si es posible, y ojalá que así sea, que podamos hacerlo bajo la supervisión o bajo el consejo de alguna persona que sepa la Biblia, especialmente de un sacerdote o de un religioso, porque de esa forma cualquier duda que tengamos, cualquier incertidumbre que tengamos en relación a algo que leemos, pues podamos acudir a esa persona de más conocimiento, un sacerdote o un religioso o una religiosa, para pedirle que nos aclare cualquier concepto que no tengamos claro. Pero felicidades de todas maneras, porque al fin y al cabo lo que queremos es empaparnos de la palabra de Dios, y no solamente empaparnos de la palabra de Dios, pero estar dispuestos con la ayuda de Dios a poner su palabra en práctica. Amén. Padre Pedro, soy Gloria Segovia y conozco a un joven que le han diagnosticado trastorno bipolar. A pesar de ello, él se ve muy normal. Él ha expresado que tiene vocación al sacerdocio, pero le ha negado la entrada al seminario. ¿No es esto discriminación? Yo espero que no. Es decir, yo no sé, realmente no conozco el caso, por lo que nos has dicho, pero yo sí te puedo decir que más y más se está haciendo más estricto en aceptar a un candidato para el sacerdocio y tienen toda la razón. Es decir, cuando yo entré al seminario hace muchos años atrás, pues teníamos que pasar exámenes psicológicos, teníamos que pasar exámenes físicos, teníamos que pues dar a conocer cómo había sido nuestra vida, porque al fin y al cabo estamos hablando de personas que van a guiar a múltiples comunidades en el camino del Señor. Y los que están a cargo de escoger a los candidatos tienen que tener mucho cuidado. En el caso de una persona bipolar
y con todo respeto y con todo cariño hacia las personas que tienen pues esos impedimentos, realmente no es aconsejable que una persona que tenga diferentes cambios de emociones así tan drásticos pueda aplicar y ser aceptado como candidato para el sacerdocio. Imagínense ustedes que ustedes están hablando con alguien que necesita ustedes un consejo y esa persona pues está bien y está contenta y de pronto empieza a gritar y empieza pues a violentarse. ¿Cuál va a ser la reacción de ustedes si ustedes realmente no tienen contacto estrecho con esta persona? Pues se van a enojar y ustedes tal vez hasta se desilusionen no solamente del sacerdote, pero de la iglesia también, y hasta tal vez se retiren de su relación con Dios. Entonces tenemos que tener hombres que nos ayuden a acercarnos a Dios y no, desafortunadamente, que puedan ser en algún momento un impedimento en nuestra relación con Dios. Yo estoy hablando con mi productor y me está dando un ejemplo hermosísimo, ¿verdad? Es como un piloto de avión que esté ciego y quiera pues conducir un avión. Por mucho que él quiera, por mucho que él desea volar, él no puede porque tiene un impedimento. Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros emocionalmente no estamos capacitados, si aún físicamente no estamos capacitados para ser pastores del rebaño de Jesucristo, entonces mejor que hagamos otra cosa. Hay múltiples cosas que se pueden hacer en el gremio del Señor. Hay múltiples cosas que se pueden hacer como servicio a la iglesia y al mundo entero. No necesariamente tiene que ser como sacerdote. Tenemos, hermanas y hermanos, primero que todo que pedir al Señor la gracia para que los que están escogiendo los candidatos para el sacerdocio, que tengan la sabiduría de Dios, que tengan el discernimiento de Dios, para que los jóvenes que ellos escogen sean verdaderamente jóvenes que quieran caminar en el camino de la santidad, que quieran de verdad servir a nuestro Señor Jesucristo, no para esconder un impedimento, no para salir de la situación en que están y tratar de esconderse bajo el manto de la iglesia, no, sino que sean de verdad hombres que quieren entregar sus vidas como servicio y en amor a Cristo Jesús y a sus ovejas, que al fin y al cabo no son nuestras, ni siquiera del Papa, son de Jesucristo. Entonces pidamos también por este hermano que tiene ese impedimento y por todos los jóvenes que quisieran entregar sus vidas al Señor Jesús como sacerdote, pero que no pueden hacerlo. Que el Señor les facilite los medios para que ellos puedan servir al Señor y a la iglesia en otras capacidades y en otras formas que son tan importantes y necesarias, tal vez como el ser sacerdote. Así sea. Padre, he escuchado a un sacerdote decir acerca del kenosis en Filipenses. No lo entiendo muy bien, ¿me podría explicar qué significa eso? ¿Para qué sirve eso? Pues yo no sé, porque eso no es una cosa, sino que eso es una actitud, es una forma de ser. En el caso de Jesús lo vemos en la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 7, dice que Jesús siendo Dios, Jesús estando al lado del Padre en la gloria, ¿qué hace Jesús? Toma la condición de siervo, se vacía. Eso significa kenosis, se vacía de su gloria, se vacía de todo lo que a Él le pertenece y se hace nada. Dice, se hizo semejante a los hombres, se hace uno como nosotros. Y San Pablo en otra ocasión va a decir, se hace uno como nosotros en todo, menos en el pecado. Se vacía, ¿por qué? Se vacía por amor. Y dice, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Yo estaba viendo aquí esta maravillosa imagen de San Francisco, que viene con su caballo de regreso a Asís, y viene vacío,
viene sin fuerzas. Peleó, pero como que el Señor ya tenía otra ruta para él. Ya no pelear para alcanzar un pedazo de tierra, ya no pelear contra otros que al fin y al cabo eran sus hermanos también, pero pelear contra el mismo Satanás. ¿Para qué? Para vencer al demonio que trata de destruir la obra de Dios, que es la iglesia, que es tu persona y la mía, y que es la familia, básicamente también el mundo creado por Dios, el mundo creado bueno por Dios. Y Francisco viene vacío, pero Dios lo va a llenar, hermanos. Dios lo va a llenar de su presencia, Dios lo va a llenar del poder de su Espíritu Santo, Dios lo va a llenar de su amor, de su energía. ¿Para qué? Para que Francisco ya no pelee contra sus hermanos, pero para que Francisco pelee por una iglesia mejor, para que Francisco pelee por una sociedad mejor, para que Francisco pelee, sí, por un mundo mejor. Eso es lo que hace Jesús. Jesús se vacía, Jesús se hace uno como nosotros. ¿Para qué? Para pelear contra Satanás y vencer, para pelear contra todo lo que nos aparta de la gloria del Padre y vencer. Y Jesús lo dice, no tengan miedo porque yo he vencido al mundo. Entonces, qué maravilla, el Jesús que se hace nada, que se vacía total y completamente, para Él, haciéndose nada, poder llevarnos a su estatura, a su presencia y un día abrir las puertas del cielo, que al fin y al cabo Él mismo es la puerta, y poner sobre nuestras cabezas la corona de la victoria, la corona de la vida eterna, que es el cielo. Qué hermoso si tú y yo también nos pudiéramos vaciar de nuestra soberbia. Qué hermoso si tú y yo nos pudiéramos también vaciar de nuestro egoísmo, de nuestras envidias, de nuestros celos, de nuestras críticas hirientes, de nuestras palabras que lastiman, hermanos, de nuestras actitudes malsanas, y comenzar de verdad una vida nueva, como la de Francisco de Asís, reconociendo que nada somos. Al fin y al cabo, como dice la palabra de Dios, la Santa Biblia, polvo somos y en polvo nos convertiremos. Pero qué maravilla también saber que Dios, por amor a este polvo y a ti que eres polvo también, ha dado su vida por nosotros. ¿Para qué? Para levantarnos y darnos la misma gloria. Señor, enséñame a ser como Francisco, que al fin y al cabo te imitó a ti, Jesús. ¿Para qué? Para que dejándose usar por ti, como tú te dejaste usar por nuestro Padre Dios en tu forma humana, pudieras levantar al mundo entero y llevarlo a tu presencia. Así sea, Señor, así sea. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre Pedro, Jesús a veces parece contradictorio. Dice que hay que llorar para reír, ser pobre para ser rico, amar al que nos odia. ¿No sería mejor que Él nos explicara, que fuera más directo y sencillo? Forma más directa que esa, dudo que se pudiera hablar jamás. El problema no es que hable Jesús en una forma directa, sino que estamos acostumbrados a oír otras voces que nada tienen que ver con la voz de Jesús. Las voces del mundo que constantemente estamos escuchando, como por ejemplo, lastima a quien tengas que lastimar para tú poder sobresalir. Hiere a quien tengas que herir para tú poder ser el primero. Abastece tu bolsillo de toda la riqueza que puedas. Acumula, al fin y al cabo, quien más tiene es quien más puede y quien dice la última palabra. No es así. Las voces que escuchamos del mundo, saca tú el placer que tú quieras y si los otros se destruyen en el proceso es cosa de ellos. Pero mientras tú puedes hacer con tu vida lo que a ti te dé la gana, al fin y al cabo, eso es lo que vale. Diviértete y pásala bien porque al fin y al cabo después moriremos y ya se terminó todo. Y Jesús nos habla de una forma totalmente diferente. Jesús nos dice que la vida esta no es nuestra patria, que aquí no estamos para echar raíces, que esto estamos de paso nada más y que tenemos un destino, que tenemos un propósito, que tenemos una meta, más aún que Dios tiene una meta para ti y para mí y ese es el cielo, esa es la gloria. Y si bien es cierto que Jesús pagó el precio por tu salvación y la mía, también es muy cierto que tenemos que colaborar con Jesucristo para ser salvos. Decía bien San Agustín, lo hemos dicho en otros programas, el Dios que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. Cuando Jesús nos dice tenemos que morir para vivir, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que estar dispuestos a morir a todo lo que hay de mundano en nuestra vida, de todo lo que hay de pecaminoso en nuestra vida, de todo aquello que nos aparta de nuestra meta y nuestro destino, que al fin y al cabo es el cielo.
Y Jesús bien claro lo dice, si tú eres violento, tienes que dejar la violencia y eso implica una muerte. Si tú eres lujurioso, tienes que dejar la lujuria. ¿Por qué? Porque la lujuria te aparta de la santidad, te aparta del camino de Dios y por lo tanto de la meta que Dios tiene para ti. Y eso implica muerte. Si tú eres una persona que te encanta el dinero y poseer las cosas y lastimar a otros y abusar de otros y violentar a otros y hacer cualquier cosa para tú ganar dinero, lo tengas que robar, lo tengas que ganar en cualquier forma abusiva, pues el Señor te dice, tienes que dejar eso. Entonces el Señor nos presenta otro camino, diferente al camino del mundo, y el camino que Jesús nos presenta es el camino de la vida, el camino de la salvación, al fin y al cabo el camino de la santidad. Y Jesús bien claro nos va a decir, especialmente las bienaventuranzas, lo que Él espera de nosotros. Pero que estemos conscientes, hermanos, que si bien es cierto que Dios espera esto de nosotros, lo espera y nos da la fuerza de su presencia, y nos da la fuerza y el poder de su Espíritu Santo para poder hacer lo que Él nos pide, especialmente las bienaventuranzas. Yo le pido a ustedes que ustedes abran sus Biblias cuando ustedes puedan y lean del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 12. Las bienaventuranzas. El Señor realmente nos da el camino para llegar a la santidad, para alcanzar el cielo. Y comienza diciendo, felices los pobres de espíritu. Es decir, el mundo te dice, feliz cuando eres rico, feliz cuando posees, feliz cuando tienes mucho. San Francisco entendió bien que la felicidad se encuentra no en la riqueza material, que no es mala, pero no es lo necesario para nuestra felicidad y nuestra salvación. Feliz el pobre de espíritu, es decir, el que se reconoce necesitado de Dios. Ahí está la felicidad. Con Dios reconozco que necesito a Dios. Con Dios reconozco que con Dios yo lo alcanzo todo y lo puedo todo. Jesús dice, felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Es decir, feliz cuando yo soy compasivo, cuando tengo un corazón misericordioso, cuando yo puedo identificarme con la necesidad de mi hermano. Y no solamente quedarme ahí en el suelo, pero ayudar a mi hermano a ser mejor. Felices los pacientes, necesitamos paciencia pero un montón, hermano. ¿Por qué? Porque usualmente somos impacientes, somos violentos, somos personas exigentes. Y el paciente, ¿quién es? No el que enjuicia al otro con sus malos pensamientos acerca del otro, pero el que ve en el otro a su propio hermano y lo comprende en la situación donde está. Y así podemos seguir leyendo las bienaventuranzas. Pero qué hermoso que podamos escuchar la voz de Jesús, que es diferente a la voz del mundo, y vivir de acuerdo a la voz del Señor. ¿Para qué? Para caminar en santidad y para que un día nuestra sea la corona de la victoria, que es el cielo. Amén. Padre, quiero hacer una pregunta para salir de dudas. Si Jesús es también Dios, ¿a quién le rezaba en el huerto de Getsemaní? Qué bueno que se hace esa pregunta, porque a veces hay personas que se confunden. Y no solamente pensando si Jesús está rezando al mismo, está rezando al Padre, y por qué Él reza al Padre si al fin y al cabo es Dios. Pero también hay personas que se preguntan, ¿a quién le debo rezar? ¿Le debo rezar al Padre, o le debo rezar al Hijo, o le debo rezar al Espíritu Santo? Pues antes de responder esas preguntas, yo quiero que ustedes contemplen un poquito la maravilla de este lugar, hermanos. Estamos en Asís y aquí estamos en la Basílica de San Francisco de Asís. Esto es una preciosidad. Aquí se divisa un panorama espectacular y aquí vienen gente de todas partes del mundo para refrescar su alma y para llenarse de la misma presencia del Señor. Este fue el lugar por donde cruzó San Francisco, donde predicó San Francisco, donde habló San Francisco de la importancia de la humildad y además de eso, de la importancia de tener a Dios con nosotros. ¿Para qué? Para poder caminar en el camino de Dios, en el camino de la santidad, en el camino hacia la meta que al fin y al cabo es la gloria de Dios, que es el cielo. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y estaba orando, ¿a quién le oraba? Jesús. Jesús estaba orando como ser humano, como un hombre, como tú y como yo. ¿Y a quién le estaba orando? Le estaba orando al Padre. Jesús le estaba orando al Padre. La comunión entre Jesús como ser humano y el Padre Dios era íntima completamente. Jesús no quería hacer otra cosa sino que la voluntad de su Padre Dios. Por tanto así que en el Padre Nuestro Jesús nos dice, Padre, hágase tu voluntad y no la mía.
Eso es precisamente lo que Jesús hace en el huerto de Getsemaní, hacer la voluntad del Padre, y nos enseña precisamente eso, a estar siempre dispuestos a ser humildes, como haciendo la voluntad de nuestro Padre Dios. Jesús, como ser humano, le pide a su Padre. ¿Por qué? Porque Él sabe que el Padre es un Padre bondadoso y misericordioso, y al fin y al cabo todas nuestras necesidades serán suplidas siempre y cuando sean para nuestro mayor bien, que al fin y al cabo es nuestra salvación. También es importante el comentarles a ustedes que hay diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas divinas, un solo Dios verdadero. Creemos en un solo Dios, pero 3 personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Jesús bien nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, que nadie va al Padre sino a través de Él. Jesús es el único camino al Padre, más nadie. Él es el único camino al Padre. Cualquier oración que nosotros hagamos siempre va dirigida a través de Jesús al Padre. Y cuando nosotros oramos a Jesús, pues también le estamos orando al Espíritu Santo y le estamos orando al Padre, porque son 3 personas, pero un solo Dios verdadero. Que nosotros podamos aprender de Jesús como humano, no como divino, pero como humano. Quiere decir que tú y yo podemos tener una relación íntima con Jesús, podemos estar en unión completa y total como Jesús, como humano, con el Padre, especialmente a través de los sacramentos que la Iglesia nos presenta para nuestro propio bien y para darnos fuerza para encaminar nuestros caminos en el camino de la santidad, pero también a través de la oración, que seamos hombres y mujeres de oración, que tomemos tiempo para orar, para estar con Dios. Decía Santa Teresa de Ávila, cuando yo oro, yo estoy con ese que es mi amigo. Jesús es tu amigo. Jesús es tu más fiel compañero. Si hay alguien que quiere lo mejor para ti, es Jesucristo. Y por eso Jesús dice, busca primero el reino. Es decir, busca primero a Dios, búscame a mí primero y todo lo demás se te dará por añadidura. Amén. Padre, tengo un amigo que dice que quiere hacerse masón, porque dice que son personas muy buenas y que viven una fraternidad muy extensa. Entonces, ¿usted cree que se puede ser masón y católico al mismo tiempo? Desafortunadamente no, porque la masonería es una religión que es muy diferente y es incompatible con la fe cristiana. Los masones, pues, vienen del concepto de que ellos son los que edifican el templo de Jerusalén, la idea de que ellos son los trabajadores del Señor y por lo tanto se llaman masones, es decir, los que trabajan con la piedra. Las personas que trabajan con la piedra en la edificación de cualquier casa, edificio o en este caso el templo, pues se llaman masones, de ahí es donde viene la palabra. Pero los masones tienen su forma de creer en Dios muy diferente a la creencia cristiana. Ellos no necesariamente creen en Jesucristo, ellos creen en ese que es el gran arquitecto del universo, por eso ellos usan la escuadra y el compás. Ellos creen en Dios, pero no creen en un Salvador. Ellos piensan que por sí mismos y por sus buenas obras, ellos se pueden salvar. Y tienen diferentes grados y tienen diferentes ritos que utilizan en sus ceremonias. Entonces, además de eso, tenemos la discrepancia de muchas logias, especialmente la escocesa, que ha estado pero muy en contra de la Iglesia Católica y que ha hasta perseguido la Iglesia en un sinnúmero de ocasiones. Entonces, si hay una persona que es atraída hacia la masonería y es católica, pero muy recomendable que esa persona deje de pensar en la masonería como un posible paso que quiere dar para acercarse más a otras personas. Yo no veo por qué una persona que es católica no se puede unir a un grupo de su iglesia, de su parroquia,
para comenzar a fraternizar y para comenzar a tener pues amigos que están en el mismo camino, que en este caso es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Yo no veo por qué, si hay tantas parroquias que ofrecen tantas posibilidades para compartir, para estudiar la palabra, para profundizar en su vida de oración, que tengamos que ir a ninguna parte para buscar lo que tenemos en la Iglesia Católica. Entonces yo exhorto a este amigo tuyo y exhorto a todas las personas que tal vez están pensando en la posibilidad de buscar algo más, y no solamente para fraternizar. Ayer precisamente estaba yo hablando con una persona que utiliza yoga como medio de relajamiento, pero hermanos, si nosotros tenemos un sinnúmero de espiritualidades dentro de la Iglesia Católica para acercarnos al Señor, ¿por qué tenemos que usar algo que es completamente diferente en su forma de expresión religiosa que lo que tenemos en la Iglesia Católica? El yoga, al fin y al cabo, aunque se diga que solamente son ejercicios y es para relajarse y todo lo demás, pero viene de una tradición que es la tradición hindú, donde se adora a un Dios diferente al Dios cristiano. Entonces, ¿dónde estamos parados, verdad? Da lo mismo cualquier religión, da lo mismo cualquier tipo de espiritualidad, o queremos nosotros conocer más a fondo la espiritualidad cristiana y poder utilizarla para nuestro bien y para nuestra relación cada día más íntima y estrecha con Jesucristo, y ayudar a otros a hacer lo mismo. No todo es igual. San Pablo dice precisamente eso, no todo es igual, y tenemos que saber distinguir entre el bien y el mal. Agarrar lo bueno, sí, lo bueno que el Señor nos da a través de la fe cristiana y a través de su iglesia, y el resto, que al fin y al cabo no es de Dios, ni está de acuerdo, ni es compatible con la fe cristiana, pues descartarlo. En la fe cristiana, en la Iglesia Católica, vamos a encontrar todo lo que necesitamos para ser felices, para establecer una relación poderosamente estrecha con Jesucristo y para ayudar para que este mundo sea un mundo mejor. Así que, hermanos, con este consejo, ojalá que tengamos suficientes ideas pues para comenzar de verdad, no solamente nosotros, pero para ayudar a otros a caminar en el camino de la victoria, que al fin y al cabo es Jesucristo. Y solamente Jesucristo, nadie más. Padre, ¿por qué cuando se peca contra el Padre y el Hijo son perdonados los pecados, pero cuando se hacen contra el Espíritu Santo no? ¿Acaso el Espíritu Santo es superior al Padre y al Hijo? Qué bien. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor Jesús acerca del pecado imperdonable, es decir, el pecado contra el Espíritu Santo. Dice el Señor Jesús que el que no está conmigo está en contra de mí. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 30 en adelante. El que no recoge conmigo, desparrama, dice el Señor. Por eso yo les digo, y esto es palabra de Jesús, se le perdonará al hombre cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Y esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A Jesús lo estaban calumniando. A Jesús lo estaban rechazando, y al rechazar a Jesús, hermanos, estaban rechazando el amor de Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, el rechazar el amor de Dios. Yo, por ejemplo, he pecado, tú has pecado, hemos pecado, pero ¿qué hacemos? Buscamos el amor de Dios. ¿Cómo? Buscando el sacramento de la reconciliación, buscando cómo confesar nuestros pecados con un corazón arrepentido. ¿Para qué? Para que Dios nos perdone y nos dé la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero si yo digo, yo no necesito confesarme, yo no necesito ir donde un cura para confesarme porque él puede ser tan pecador como yo. Y al fin y al cabo, yo no necesito confesar mis pecados a Dios ni pedirle perdón a Dios porque al fin y al cabo voy a seguir haciendo lo mismo. Dios no nos puede perdonar. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Para que Dios nos perdone, y Dios sí te quiere perdonar a ti, Dios me quiere perdonar a mí, porque nos ama al extremo. Lo dio todo en una cruz, hermano. Hasta la última gota de su sangre. Lo dio todo. Pero para que podamos nosotros recibir el perdón de Dios por cualquier ofensa cometida, tenemos que tener un corazón arrepentido. Pero si nosotros seguimos empecinados, si seguimos tercos, si seguimos con la cabeza dura pensando que yo no necesito el perdón de Dios, que no necesito confesarme, que no necesito tener un corazón arrepentido, entonces no puede haber perdón. Y al no haber perdón, yo estoy rechazando el perdón de Dios. No es que Dios no me quiera dar perdón, porque Dios es eternamente misericordioso, pero porque Dios es eternamente justo,
Dios no me puede perdonar a no ser que yo de verdad le pida perdón con un corazón arrepentido y con deseos de enmendar mi vida y de comenzar una vida nueva. Ese es el pecado imperdonable, el rechazo al amor de Dios y por supuesto el rechazo al perdón de Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? El amor puro de Dios entre el Padre y el Hijo. El amor puro de Dios que es tan palpable, que es tan real, que es una persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Cuando yo rechazo el perdón de Dios y como consecuencia rechazo el amor de Dios, estoy rechazando el Espíritu Santo de Dios. Y al yo no querer nada con el Espíritu Santo de Dios, que es amor, pues entonces Dios no me puede perdonar y ahí está el pecado imperdonable.